Muy bien. Este, Les damos la cordial bienvenida al 16º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2024. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM del Departamento de Biología Comparada. Y hoy tenemos el gran gusto que nos acompaña la doctora Cristina Maxwini González, quien dará el tema Proyecto Sonosots, la primera biblioteca de sonidos de referencia de ecolocalización de murciélagos en México. En este momento la doctora Kathleen Babb le hará su presentación. Adelante, Katy. Hola, buenas tardes. Me voy a permitir hablar un poquito sobre la semblanza de la doctora María Cristina Maxwini González, que es bióloga egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó sus estudios de doctorado en ecología animal en la Universidad de Aberdeen, en Reino Unido, y es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es presidenta de la Asociación Mexicana de Mastozoología y miembro de la mesa directiva de la Sociedad Norteamericana para la Investigación de los Murciélagos. Obviamente cuenta con una vasta experiencia que le ha permitido tener una gran variedad de publicaciones, tanto científicas como de divulgación, en aspectos diversos sobre ecología de murciélagos y aspectos de conservación. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura y posgrado y desde hace más de 25 años que se dedica al estudio de estos mamíferos tan peculiares que son los murciélagos, realizando estudios enfocados sobre las llamadas de ecolocalización e interacciones de especies neotropicales de murciélagos. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra a la doctora Maxwini para que nos platique el día de hoy sobre este proyecto Sonosots. Muchas gracias de antemano y te cedo la palabra. Muchas gracias a todos los organizadores de este seminario, Rafael Martín del Campo y Sánchez del año 2024. Pues agradezco sus palabras para presentarme. Ya son muchos años de trabajar con murciélagos y el día de hoy pues quisiera compartir un poquito de ese trabajo que he realizado, siempre hay que decirlo, en colaboración con muchos estudiantes y colegas tanto de este país como de otros países. Entonces, este trabajo lo presento hoy, pero pues no es mío del todo, es de muchos colegas en conjunto conmigo y estudiantes. Voy a hablar un poquito, dado que este seminario también tiene pues el tema del uso de la tecnología, pues voy a hablar un poquito del uso de los detectores ultrasónicos para poder obtener y visualizar posteriormente las vocalizaciones o llamados de colocalización de los murciélagos y tratando también hacia el final de la charla de ver, bueno, qué aplicaciones puede tener esto, qué conocimientos podemos obtener una vez teniendo una biblioteca de sonidos de murciélagos. Em, voy a, espero que pase la siguiente. Ahí está. Bueno, eh, en los últimos años, el desarrollo de la tecnología acústica ha ido ganando mucho terreno. Mucho de este avance se ha dado por la tecnología, la miniaturización de muchos elementos que antes eran como muy complicados. Las grabadoras eran caras, eran muy pesadas y eso limitaba mucho el trabajo en campo de las grabaciones de los animales. Pero en los últimos años, pues ha habido un boom, no solo en el estudio, sino en la divulgación de estos conocimientos de los sonidos de las especies y se ha incrementado mucho la colaboración de la sociedad en general. Al día de hoy, pues contamos con herramientas como en los propios celulares que nos permiten no solo la identificación o la grabación o el poder escuchar aves y nos dice qué especie es, sino, y eso
pues podemos ir creando nuestras propias bibliotecas de sonidos en diferentes sitios, sino nos permite compartir esto también en el ámbito científico, lo cual ha sido de mucha ayuda para muchos investigadores que andan buscando especies en específico y que pueden ver a través de estas plataformas en donde mucha gente comparte los sonidos, los registros de ciertas especies que, por ejemplo, pueden estar buscando. En el caso de los murciélagos, como vamos a ir viendo, estamos yendo en ese sentido. Ya hay muchas aplicaciones como los celulares que nos permiten una identificación más o menos certera, muchas veces sí certera, otras veces no tanto, pero estamos yendo en ese camino, buscando que no solo podamos generar conocimiento nuevo, sino podamos utilizar estos conocimientos para generar pues acciones de manejo, de conservación de las especies. Voy a hablar hoy un poquito, muy poquito, porque en una hora no nos da el tiempo para hablar de lo importante que es este grupo de mamíferos, los murciélagos. Em, yo llevo 25, 27 prácticamente años trabajando con murciélagos y voy a decir lo que siempre me preguntan, ¿no? ¿Cómo es que los murciélagos es el grupo que estudio? Y siempre tengo la respuesta porque esa es la verdad. Cuando yo voy al campo la primera vez y veo unas diferentes especies de murciélago que cayeron en la red, quedo maravillada de la diferencia de morfología, y cuando me empiezan a platicar, pues, que esta morfología está asociada a funciones en los ecosistemas como la polinización, la depredación de insectos, la dispersión de semillas, pues, obviamente quedo, pues, anonadada, maravillada con este grupo y decidí que este sería uno de los grupos de estudio de mi desarrollo profesional. Los murciélagos son muy diversos, eso nos permite estudiarlos en campo de una manera, vamos a decirlo, relativamente fácil, entrecomillada. Son muy numerosos. Actualmente tenemos cerca de 1.474 especies hasta el día de hoy registradas. Pero es un número muy cambiante porque todos los días están apareciendo estudios en donde prácticamente todos los días en donde se reconocen especies que nosotros creíamos que era una sola especie en una amplia distribución y pues nos estamos dando cuenta que en realidad son 3, 5 especies o que especies que están en tierra firme y en islas en realidad ya son especies diferentes, ¿no? Entonces por eso estamos incrementando mucho el conocimiento de las especies, de la riqueza de especies. Es uno de los grupos de mamíferos con mayor diversidad en sus hábitos alimenticios y eso pues les confiere diferentes roles o papeles en los ecosistemas sumamente importantes como dispersores de semilla, polinizadores de muchas especies, em, depredadores de insectos y de otros vertebrados, y a la hora de hacer esta depredación, pues ya se tiene, y lo vamos a revisar en algún ejemplo, documentado el control, por ejemplo, que puede hacer de plagas de diferentes cultivos, tanto en nuestro país como en muchos otros países del mundo. Entonces tienen un impacto muy positivo, no solo en los ecosistemas como reguladores, sino también un impacto positivo en nuestra economía. Están prácticamente en todos los continentes, excepto en las zonas polares, es donde no podemos encontrar murciélagos, y es el único grupo de los mamíferos que tiene la capacidad de vuelo. Esta capacidad que han desarrollado los murciélagos a lo largo del tiempo evolutivo, pues les confiere esta posibilidad de encontrarse en diferentes sitios y de moverse y de poder tener un impacto como el que estoy platicando, muy importante en los ecosistemas. Tienen un interés económico, como ya platiqué, también en cuestiones de salud, se les asocia con varias enfermedades. em, Hay que decirlo, sí, son hospedadores o hospederos de una gran cantidad de enfermedades, pero que no directamente hasta ahora se ha visto que nos puedan transmitir a los seres humanos, ¿no? Tiene que haber, o ha habido en estas interacciones de los murciélagos casi siempre, un huésped intermedio y es ahí en donde nos falta todavía conciencia, conocimiento para estar claros de que no son ellos los organismos responsables de muchas de las enfermedades y epidemias y pandemias que hemos sufrido en los últimos años, ¿no? Y una de las cosas muy interesantes que tiene ese grupo y que ha servido como base para desarrollar muchísimo conocimiento científico y tecnológico es la capacidad que tienen de realizar la ecolocalización. Vamos a hablar más de este tema, ¿no? La ecolocalización, pues fue
el inicio, digamos que de la ecolocalización surge hace muchísimos años cuando un monje italiano, Lázaro Spallanzani, empezó a notar afuera de su monasterio que los murciélagos volaban en la completa oscuridad y empezó a hacerse cuestionamientos de índole científico y desarrollando método científico, se llevó algunos ejemplares a su celda y puso unas cadenas, unos hilos colgados en el techo de su celda con unas campanas y cuando soltó a los murciélagos, pues vio que no chocaban con las campanas y posteriormente procedió a taparles los ojos y vio que tampoco chocaban con las campanas. Entonces dijo, bueno, la visión no les es tan importante. Sin embargo, cuando él les puso un pequeño tapón de cera a los murciélagos en su experimento muy primordial, encontró que sí chocaban con las campanas. Entonces él dice, bueno, no sé de qué manera interviene el oído, pero es sumamente importante para la orientación de los murciélagos. Y van pasando muchos años hasta que en 1938, tanto en Estados Unidos como en Europa, empieza a haber otros investigadores que abordan ya el estudio de los sonidos de los murciélagos y empiezan a hacer uso de la tecnología, primeramente para darse cuenta que los murciélagos producían vocalizaciones fuera de nuestro rango auditivo, ¿no? Entonces ellos tuvieron, con la ayuda de varios ingenieros, etcétera, el desarrollo de los primeros, vamos a decir, micrófonos ultrasónicos que permitieron darnos cuenta o que permitieron a ellos darse cuenta que los murciélagos emitían vocalizaciones, pero que no se escuchaban en nuestro oído. Entonces empieza a haber un desarrollo de este tema. Pero bueno, no es hasta varios años después, 1944, cuando Donald Griffin, que podríamos considerar el padre de la ecolocalización, eh, empieza a dilucidar ya con mucho más exactitud cómo es el proceso de la ecolocalización. Entonces entiende con el desarrollo ya de la tecnología que fue desarrollando, que los murciélagos emitían sonidos, vocalizaciones, y que era el rebote de estas vocalizaciones en los diferentes objetos en donde llegaban estas vocalizaciones lo que les proveía o les daba información del entorno en el que ellos se encontraban, ¿no? Entonces, que les servía para localizar obstáculos. Y unos años después, varios años después, la ciencia pues en estos momentos estaba un poco lenta, no tenía tantos avances como ahora, ya publican con sus colaboradores Donald Griffin que ellos ya entienden que es este mismo mecanismo de la ecolocalización lo que les permite a los murciélagos detectar no solo obstáculos, sino sus presas y que el rebote de estas vocalizaciones les da la información de dónde está ubicada su presa en el espacio aéreo, ¿no? Entonces, ellos entienden este mecanismo de la ecolocalización mucho con más detalle. Los murciélagos, ya platiqué, pues hay muchas especies, son un grupo sumamente interesante, sumamente diverso, como podemos darnos cuenta en esta figura que siempre la pongo porque me encanta, muestra pues las diferentes adaptaciones que tienen algunas especies, poquitas de las 1474, perdón, y vemos que hay una enorme variedad de tamaños de oreja, de estructuras en la nariz, hay quien tiene la nariz pues parecido como un zorro, ¿no? De ahí vienen los nombres de zorros voladores a muchas de las especies que se encuentran en otros continentes, otros como el murciélago pescador tiene un labio con una suerte de abazones que usa para almacenar parte de su comida, de los peces y crustáceos de los que se alimenta. Otras especies pues han desarrollado orejas muy grandes que les permiten captar muy bien el rebote de sus sonidos, procesar muy bien. Otros tienen hoja nasal que les ayuda a también distribuir o direccionar muchas veces estos sonidos. Entonces aquí vemos una enorme variedad de características, de colores, de formas de ojos, de tamaños de ojos. Pues hay una relación un poco, los ojos muy grandes le sirven a especies para que son más frugívoras, los ojos muy pequeños generalmente son de murciélagos insectívoros suelen tener orejas muy grandes, como ya dije, entonces ahí vemos, este es un ejemplo de un nectarívoro que tiene una lengua muy larga, así como tienen los colibríes y muchas veces elongación también del hocico, porque precisamente meten la cabeza a las flores a la hora de polinizar o, bueno, a la hora de tomar el néctar y en el proceso polinizan. Entonces aquí vemos una enorme variedad de características de los murciélagos y los murciélagos desde hace muchos años los venimos estudiando
como muchas aves, con el uso de redes de niebla. Las redes de niebla, pues son de entrada, pues el método en el que casi siempre garantizamos atrapar alguna especie, algún individuo para dentro de nuestras salidas de campo, etcétera. Pero hay estudios, no hay muchos, pero algunos que sí prueban que la cantidad de murciélagos que nosotros llegamos a atrapar en una sola noche de redeo es ínfima en comparación de la cantidad de murciélagos que vuelan en los alrededores. Este trabajo se hizo en una isla del Caribe, Montserrat, en donde pusieron cámaras direccionadas a las redes de niebla y lo que observaron era que casi 2.000 murciélagos, un poquito más de 2.000 murciélagos, entraban en el campo de las cámaras y eran grabados por las cámaras. Digo, no importa si era el mismo individuo que se daba una vuelta, pero lograron captar cerca de 2.000 murciélagos volando cerca de las redes, pero solo de estos 2.069, 66 fueron capturados. El resto chocaba, rebotaba, se iba por arriba, por abajo, por los costados. Es decir, son sumamente hábiles a la hora de evadir las redes. Entonces, una persona que va al campo y que atrapa 66 murciélagos en una noche, brinca de alegría, es una excelente noche de captura, pero cuando realmente sabemos cuántos estaban por ahí, pues mejor ni saberlo, ¿no? Porque nos pondría tristes saber cuánto nos perdimos. Entonces, es claro que los murciélagos ayudan a incrementar, perdón, el uso de otras técnicas, aparte del redeo, nos ayudan a incrementar los inventarios. Este es un trabajo hecho en el marco de mi doctorado, en donde probamos fehacientemente noche a noche con dispositivos de redeo, con redes de niebla, con una trampa ARPA y una red de niebla, pero colocada en el dosel, con la finalidad de atrapar aquellas especies que volaban un poquito más arriba y que casi no bajan. Y notamos que cuando tenemos el uso combinado de captura y de métodos acústicos, incrementamos enormemente el inventario de una manera más rápida. Y otros colegas, esto fue hecho en Yucatán, y otros colegas hicieron esto también en Vietnam, parte de colaboradores de mi director de tesis, el doctor Paul Racy, y estos colegas dijeron, bueno, vamos, esto es como se comportó en México, en Yucatán, pero ¿qué pasa en otros países tropicales? Y encontraron prácticamente lo mismo. Encontramos que cerca del 30% de las especies no las perdemos, que son muchas de ellas insectívoras, cuando no tenemos un uso de un detector ultrasónico o un detector de murciélagos. Importante decirlo, no todos los murciélagos se ecolocalizan. Algunos dentro de la familia Teropódide, que es el género Rosetus, se ha visto que sí ecolocaliza, sin embargo, de otra manera, no laringia, no a través de la laringe como lo hacen el resto de las especies, sino con un clic de lengua, es una ecolocación lingual, ¿no? Algo así es lo que emiten y el rebote de estos sonidos que ellos producen con la boca también les da información de la ubicación de sus sitios de percha, etcétera. Pero la familia Teropodide, los zorros voladores, vamos a decirle de manera coloquial, no, en su mayoría son frugívoros y no utilizan la ecolocalización. Hace algunos años se reportó en el 2014 incluso que se había detectado que unas pocas especies dentro de este grupo, de esta familia Teropodide, podían también realizar, vamos a decir, lo que consideran los autores una ecolocalización primitiva con el chocar de las alas. Esto solo, y ellos mismos decían, pero ¿cómo es posible que tantos años hemos estudiado los zorros voladores y no nos hayamos dado cuenta? Bueno, es porque es un sonido tan de baja frecuencia, tan tenue, vamos a decir, que no se escucha de manera fácil. Tuvieron que llevarlos a cámaras especiales, anecoicas, sin ruido, donde pudieran grabar perfectamente estos sonidos para poder descubrir que estos murciélagos hicieron una serie de experimentos para probar que realmente estos sonidos que estaban detectando estas bocinas, estos micrófonos, perdón, provenían realmente de las alas, ¿no? Les taparon la boca, hicieron muchas experimentaciones y descubrieron que también hay una especie de ecolocalización primitiva en algunas especies con las alas. Pero vamos a hablar un poquito más de las especies que sí ecolocalizan de forma laringia, es decir, a través de la laringe, que son especies, todas las que tenemos en nuestro país y todas las que tenemos en el continente americano,
y en muchos otros continentes, en Europa, en Asia, en África, utilizan este tipo de colocalización. Y estamos hablando muchas veces de sonidos ultrasónicos. ¿Qué nos referimos con esto? Sonidos que sobrepasan nuestro rango auditivo, que oscila cercano a los 20 kilohertz. Entonces, aquellos sonidos que superan los 20 kilohertz son considerados ultrasónicos y ya están fuera de nuestro rango auditivo y no los vamos a escuchar. Hay algunas especies, hay que decirlo, que vocalizan y realizan la ecolocalización a menor frecuencia, como los 8 grados, y otras excepciones que hacen cerca de 212 kilohertz de frecuencia. Entonces, esta es súper ultrasónica, ¿no? Em, Cuando ya hemos sabido, hemos ido investigando a lo largo de los años, ¿de qué manera usan la ecolocalización? Bueno, vamos a hablar de forma general, así con estas figuras que me gustan mucho por ser pues muy amables con el entendimiento, que una de las características importantes de la vocalización de los murciélagos, de estos llamados ultrasónicos, es que les permite mandar estas vocalizaciones, estos llamados, y cuando llega a una presa, a un objeto, les da la información de el tamaño, la textura, por ejemplo, de potenciales presas. Pero también muchas de esas presas están en movimiento, no son estáticas. Algunas de ellas sí son estáticas. A veces cazan también presas que están paradas en hojas o en ramas o en el piso, etcétera, pero muchas de ellas están volando. Entonces ellos necesitan no solo saber a dónde está, sino en qué dirección se está moviendo, y cuando llega el rebote, pues ellos pueden calcular la distancia y orientarse de esa manera, de una manera, pues, francamente increíble. Y otra de los usos de los llamados que tienen de ecolocalización puede servir para la comunicación. Y hay que decirlo que esto es una de las áreas menos estudiadas hasta ahora. Y yo siempre platico esto, que cuando pensemos en la ecolocalización, perdón, nos imaginemos que tenemos, así como nosotros utilizamos la visión para poder calcular, cuando nosotros volteamos nuestra mirada en una dirección y vemos objetos, simplemente al verlos podemos tener una idea de qué materiales están hechos. Si fuera incluso una fruta, podemos inmediatamente relacionar el olor, el sabor, solo con verla en la distancia, ¿no? Un medallón de mango con chilito, hasta nos saliva. Entonces, tenemos una construcción de objetos, de imágenes que nos remiten a un recuerdo, a una identificación de ese objeto. Y podemos saber la distancia a la que está, el material del que está hecho muchas veces ese objeto. Y si viniera en nuestra dirección, pues podemos incluso con solo verlo calcular si lo tenemos que esquivar o no. Bueno, es exactamente, hago esta analogía, es lo que los murciélagos tienen, pero con el oído, ¿no? Entonces ellos detectan las presas, saben la distancia, en qué dirección están, con el rebote pueden saber si es la presa que les gusta, si es la polilla peluda o la lisita o la que tiene mal sabor o la que les gusta mucho en esta temporada de lluvias. En fin, ellos tienen toda esa construcción de recuerdos o de imágenes visuales, perdón, de imágenes auditivas, que les permite discernir en el ambiente en el que se mueven, ¿no? Entonces, esto es solo para que entendamos un poquito cómo funciona. Entonces, con el paso de los años hemos ido conociendo más sobre los sonidos y hemos podido grabarlos con diferentes aparatos. No me voy a detener mucho con la tecnología y los métodos de adquisición del sonido, pero nosotros podemos llevar los pulsos o los llamados de colocalización a diferentes programas para poder medirlos. Y esa medición nos permite, al igual que en las aves, como presenté al inicio, pues tener un catálogo, una idea de qué especie es la que está ahí. Varias son las mediciones, aquí dependerá mucho del autor, de la corriente de grabación que se tenga, pero hay características importantísimas. Y la más importante es la frecuencia pico, que es la frecuencia de mayor intensidad del pulso. Y esto está íntimamente relacionada con digamos que el punto mejor de su oído, donde puede
digamos que afinar mucho mejor el oído y ese punto, pues ya se han hecho muchos experimentos, coincide con la frecuencia pico. Entonces, estos murciélagos, vamos a decir, tienen el oído más sensible precisamente a esta frecuencia y esta frecuencia es típicamente la característica que nosotros utilizamos o la que representa, vamos a decir, a esa especie. Pero también tienen la duración del pulso es importante, en el momento en el que inicia o termina el pulso, la frecuencia de inicio, la frecuencia final. Muchas veces nos ayuda también a discernir la distancia entre un pulso y otro, etcétera. Hay muchas características dentro de las variables acústicas que no son muy útiles para poder determinar qué especies son, ¿no? La tenemos ahí. Y es importante que nosotros entendamos que dependerá de dónde vuela el murciélago, su sonido va a ser diferente y va a tener frecuencias muchas veces diferentes. Claro que si son especies que son emparentadas, que vuelan más o menos en el mismo entorno, que se alimentan más o menos de las mismas presas, muchas veces van a tener sonidos parecidos. Y en este sentido yo muchas veces comento que es como a veces que nosotros podemos llamar a una casa y nos contesta la hermana de nuestra amiga y confundimos la voz, ¿no? Hay una relación de parentesco y todas estas costumbres de la manera de hablar que nos han inculcado nuestras familias, en el entorno familiar muchas veces hace que tengamos expresiones al hablar muy similares, semejantes, que nos hacen confundir muchas veces a una persona en su voz con otra, ¿no? Entonces, las especies, pues dependerá de dónde vuelen, que coman, de dónde estén forrajeando, y el pulso pues va a tener una relación íntima. Solo no vamos a entrar en tanto detalle, veamos que especies que suelen volar en ambientes cerrados tienen unas vocalizaciones un poco más llamadas de frecuencia modulada, es decir, FM, que tienen una amplitud de bandas de frecuencia muy grande, a diferencia de especies que vuelan en áreas abiertas y que también, vean, están íntimamente relacionadas con la forma del ala. Una especie que forrajea, esto también aplica para, o se usa, o nos puede dar indicios, por ejemplo, con aves o con insectos también, donde vuela, de la forma del ala, está íntimamente relacionada con el ambiente en que esa especie vuela. Un ala muy alargada, muy delgada, como la que tienen murciélagos, por ejemplo, de vuelo libre, de murciélagos insectívoros, por ejemplo, de la familia Moloside y algunos de la familia Vespertilionidae, suelen ser murciélagos con alas muy delgadas que no les permiten maniobrar dentro de la vegetación. Por eso esas especies forrajean allá. Y estos sonidos de vocalización van acorde a el espacio en donde vuelan. Estos sonidos son de alta intensidad, son muy duraderos, ¿no? Y esos sonidos viajan muy largo o muy lejos en el ambiente acústico, a diferencia de las especies que vuelan en ambientes cerrados, tienen alas generalmente cortas y anchas que les dan mucha maniobrabilidad y tienen vocalizaciones FM que les dan mucha información del entorno en el que están, pero que se pierden muy rápido. Razón por la cual ellos son muy cortas y ellos tienen que producirlas de manera constante para tener información del entorno y no chocar, ¿no? Porque están sujetos a la presencia de muchos obstáculos todo el tiempo. Este es un ejemplo de cómo sería, vamos a decir, una vocalización de muy rápida. Además está comiendo ahí este murciélago, es un Myotis pilosatibialis, una especie de tamaño muy pequeño y además hay una relación ya muy estudiada entre el tamaño de las especies de murciélago y la frecuencia a la que vocalizan. Especies que suelen ser de gran tamaño suelen tener llamados de baja frecuencia. Especies chiquitas suelen tener alta frecuencia, ¿no? Entonces, eso ya nos va dando un poco de la identidad, del conocimiento de las especies, a veces sin saber quién lo produce, pero ya podemos, al reconocer cómo es el pulso, a qué frecuencia está, nos va dando una referencia un poquito del tamaño, de dónde está volando esa especie, en ambientes cerrados o abiertos, y nos va dando un poquito de panorama que muchas veces nos permite llegar a la identidad, por ejemplo, de género o de familia de esta especie, ¿no? Porque las firmas vocales tienen una relación también muy cercana entre miembros de la misma familia, ¿no? Por decirlo muy suavecito, aunque no siempre se aplica, ¿no? Como siempre hay excepciones a la regla. Este es un murciélago que vuela más en un ambiente abierto, noten la diferencia que el otro era, pues, y vean este, que es un murciélago de espacio abierto. Suena como un pajarito, con mucha distancia. Voy a rezar rapidísimo. Este es el que les dije que era muy único.
y para que lo escuchen. Y como les decía, este murciélago vuela en áreas abiertas y todavía ni entendemos muy bien por qué hace esta vocalización, vamos a decir, de respuesta, porque en otros contextos muchas veces solo hace un llamado corto, pip, 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 y en ocasiones uy, lo elonga y además se responde. Entonces, nos falta todavía mucho por conocer. Y esta es una especie de borde que tiene además la característica de hacer sonidos alternados, entonces produce uno alto y uno bajo. Entonces van a escuchar que son muy únicos y entonces cuando los tenemos, bueno, entonces esta es una especie, por ejemplo, que vuela en borde. Entonces tenemos una combinación de elementos dentro del pulso que nos permiten identificarla. Además, la alternancia de sonidos es inequívoca. Entonces, si nosotros vemos o escuchamos ese sonido, inmediatamente sabremos quién es. No todas las especies son fáciles de identificar, he de decirlo. Y este es un murciélago muy particular que tiene unos llamados de colocalización que tienen solo dos especies en México. Antes era solo una y recientemente los últimos años se dividieron en dos especies y que es un llamado especial para especies que cazan polillas en ambientes cerrados. Como pueden ver, son muy intensos, muy de frecuencia constante, o sea, muy parecidos, no tienen tantos tonos, vamos a decir, ¿no? Son muy únicos. Entonces, esto se los pongo para que vean que hay una enorme variedad de sonidos y que los sonidos están íntimamente relacionados con lo que comen, dónde vuelan, y eso nos va permitiendo tener, pues, un catálogo de las especies y ir construyendo pues la diversidad acústica, que se vuelve un elemento fundamental para llevar a cabo otros estudios. Aquí solo presento algunas bibliotecas hechas a nivel familia, la de derecha, las imágenes en negro, es la familia Molóside. Dentro de ellos, pues hay géneros que se parecen bastante, las especies de ese género entre sí. De este lado tenemos a la familia Embalonúride, que también dentro de las diferencias que presentan, vemos que tienen un parecido dentro de la familia en Balonúride y vemos, por ejemplo, este es una especie que se llama Rinconicteris naso, ese es un murciélago que vuela sobre el agua y tiene una característica de frecuencia constante IFM que le ayuda en los obstáculos porque el agua es un obstáculo, a diferencia de este otro que se llama Diclidurus albus, que es un murciélago que percha en palmas de manera solitaria, que vuela muy arriba y que prácticamente no baja. Entonces podemos ir viendo ahí incluso aquí esta autora, Kirsten Young, nos presenta un gradiente de obstáculos, ¿no? En este trabajo muy, muy interesante. Entonces, todo este catálogo de sonidos, pues estaba en el radar de todos los murciélagueros que trabajamos en México y en varias reuniones de la Asociación Mexicana de Mastozoología, de la MAC. Ya habíamos tenido simposios de avances de murciélagos, etcétera, y había esta necesidad común de contar con una biblioteca. Y a través del doctor Miguel Ángel Briones Salas, que fue presidente de la asociación, se contactó con la CONABIO y encontró un momento muy adecuado para obtener un financiamiento, porque justo la CONABIO estaba realizando un trabajo de grabación masiva que se llama CIPECAM y de muestreos también de diferentes especies de murciélagos, ratones y muchas aves, etcétera. Entonces, la CONABIO tiene una necesidad de contar con una biblioteca de referencia para poder hacer, digamos que, pareos, match, ¿no? Entre el sonido que se ha grabado y los sonidos de una base de referencia. Y es así como surge el proyecto Sonosots. El proyecto Sonosots se dividió en 8 regiones del país, con expertos en cada región coordinando esas regiones con un equipo muy amplio de colaboradores, de colegas que participaron. En el artículo aparecen pues varios estudiantes y colaboradores, los más, digamos que activos, pero no son todos. Hubo mucha gente que acompañó a una sola salida, estudiantes que ahí empezaron a aprender sobre acústica, mucha gente colaboradora, dueños de ranchos,
de reservas, etcétera, que nos acompañaron en las salidas de campo. Este es el artículo resultante de esta, es de libre acceso, así se llama. Entonces, el que esté más interesado en saber exactamente los detalles, las minucias de cómo se hizo, pues lo puede leer, pero esos eran los objetivos, que tener un protocolo dentro del proyecto estandarizado. Se afinó ese protocolo en La Mancha, Veracruz, y nos pusimos de acuerdo las diferentes encargados de las regiones para hacer un protocolo de una misma manera y de esta manera crear esta biblioteca. El asunto de la plataforma, siempre me preguntan, este es un pendiente enorme que tiene el proyecto. Esto está en manos de la Conavio, pero bueno, como sabemos, la Conavio ha tenido muchos cambios en los últimos años y esto les ha impedido a nuestros contactos dentro de Conavio el publicar esto. Pero las llamadas están en Conavio y se pueden hacer solicitudes. Directas a los responsables del área, Mariana Carrara, que es quien nuestro contacto, para solicitar llamados, porque no nos pertenecen, son del país, son generados con fondos públicos, entonces están disponibles. El punto en donde nos quedamos trabados es en ya hacer estos llamados accesibles en una plataforma. Pero esta plataforma perdón, esta biblioteca pues genera una línea base para desarrollar muchos monitoreos acústicos, ha servido para mucha gente para hacer monitoreos regionales y nos está permitiendo a varios investigadores investigar algunos detalles un poquito más. También hay resultado, no solo es el artículo, tenemos varias conferencias, ponencias, están grabadas, tenemos este manual de cómo hicimos la construcción de la biblioteca, que esperábamos que sirviera de inspiración para muchos otros países latinos, africanos, asiáticos que todavía no tienen bibliotecas y es un documento, está en español y en inglés, entonces creemos que pues es muy útil y nosotros nos comprometimos también a hacer este compendio, el compendio de los llamados de colocalización. También está impreso el libro, para quien lo quiera adquirir, pues se venderá en el Congreso de la MAC y quien quiera pues me puede buscar, pero también tenemos una versión en PDF disponible a través de la página de la MAC, de mi página personal y de muchos investigadores que colaboramos. Este es un video que no voy a poner, pero también tiene precisamente el cómo se hizo el proyecto, cómo nos dividimos en regiones, cómo se llevó a cabo este proyecto. Está disponible en YouTube con estas palabras, Proyecto Sonosotros, así lo van a encontrar. Ahora quisiera abordar en los últimos minutos de la charla, bueno, teniendo esta biblioteca, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué nos puede servir, además de tener esta importantísima biblioteca de referencia y conocer cómo son los sonidos? Pero ¿qué más podremos hacer con esto, no? Pues de entrada, el conocer los sonidos de los murciélagos, investigarlos, nos ha permitido ya muchos colegas el detectar la presencia de especies fuera de la distribución de donde conocíamos que estaba. Nos remite, este es un ejemplo de trabajos ya viejitos, pero que a través de los llamados ultrasónicos le dieron una pista a los investigadores para sugerir que estaban ante la presencia de especies nuevas. Esto fue con el Pipistrellus pipistrellus, la especie conocida, y encontraron que había veces que se oía mucho más arriba, a 55 kilohertz. Normalmente el Pipistrellus pipistrellus vocaliza a 45, entonces decían, es que hay veces que vocaliza 10 kilohertz arriba, ¿qué estará pasando? Y entonces en muchos investigadores de Europa se juntan en estas reuniones, en congresos, en eventos, y entonces platican este caso. Y eso despierta el interés de investigadores que dicen, bueno, vamos a capturar y tener tejidos, sobre todo de estos que están emitiendo vocalizaciones diferentes, y resultó pues que era una especie nueva, una especie críptica, una especie que morfológicamente es prácticamente indistinguible, pero que sus vocalizaciones nos enseñan que una es el soprano bat, el que canta muy arriba, 55, y el otro es el Pipistrellus pipistrellus, la especie ya muy conocida en Europa. Entonces, una vocalización sirvió como, digamos que una pista, como un indicio de que estamos ante especies diferentes. Y ha habido otros registros recientes en Chile, esto pues del 22, este creo que es de este año, de
especies que no estaban conocidas y que como el Promops, ya les dije, es muy difícil de atrapar. Los nictínomos también son difíciles de atrapar, especies de vuelo alto a 60, 70 metros, 40, no caen en las redes, pero están ahí. Y los sonidos de vocalizaciones nos han permitido o les han permitido a algunos colegas el detectarla. Yo en lo personal, hace muchos años, cuando hacía mi tesis doctoral, encontré también sonidos de esta especie que se llama ahora Pteronotus psilotis, antes era Pteronotus personatus, y la registré en estas dos localidades en azul, ¿no? Era nuevo registro para Yucatán a través de las vocalizaciones. Está publicado en el 2006, perdón, y posteriormente en el proyecto Sonosots con mi colega, la doctora Celia Selem, atrapamos un individuo en este lugar, en una gruta, saliendo de de la emergencia. Pero pues esta gruta está a 5 minutos de Campeche, ¿no? O sea, dijimos, está ahí en la frontera, ¿no? Pero está. Y estudios posteriores con colegas y que estoy desarrollando me han permitido grabarlo en todas estas localidades en amarillo. En rojo, en la pandemia, lo encontré forrajeando cerca de una, digamos, una charca de agua salada que se quedó en la orilla de la playa, en Sisal. Entonces, estamos viendo que es una especie que solo tiene un individuo capturado, que tiene múltiples localidades en Yucatán en donde está, pero que no ha sido atrapado más que en una ocasión. ¿Dónde está? ¿Dónde percha este amigo? ¿Dónde duerme Pteronotus hilotis? Que es una especie cavernícola de masiva, ¿no? Que percha con una gran cantidad de individuos. Entonces, pues sí es de llamar la atención de que lo podemos grabar, pero no lo podemos atrapar. Es decir, una especie sumamente esquiva. La acústica también ha permitido, eh, digamos que apuntalar hallazgos como la propuesta de nuevas especies, como en el caso del complejo del Pteronotus parnelli, esta especie que era una en México y ahora son dos. Entonces hemos visto que se publica este trabajo que muestra que ciertas poblaciones de Parnelli tenían vocalizaciones de 53, mientras que ya las de la península de Yucatán, Guatemala, Belice, 10 kilohertz más. Esto no es como lógico. Entonces, lo que hemos ido viendo obviamente apuntado junto con el trabajo molecular, es que estamos ante un complejo de especies crípticas, ¿no? Especies que se parecen físicamente muchísimo, que no podemos diferenciar tan fácil, pero que ya la biología molecular junto con la acústica nos está mostrando pues que son especies diferentes, muy distintas, ¿no? Y se corresponde. Justo esto está desarrollando una estudiante con llamados del proyecto Sonosots. Esta es la diferencia entre mesoamericanos y mexicanos, esta especie que era una del complejo Parnelli y que ahora ya encontramos que son. Y Mercedes Morelos está a punto de terminar su tesis de maestría y está encontrando diferencias entre mexicanos, que es la que está desde el centro del país hacia el norte, en contraste con mesoamericanos, que era esta especie que se nos quedó en el sur y que se va hasta Mesoamérica, ¿no? Entonces, las llamadas nos están permitiendo conocer, no solo apuntalar, digamos, como corroborar lo que molecularmente se ha encontrado, sino ver si hay o no diferencias en la acústica. Hay una cosa muy interesante que no he mencionado y es que los murciélagos cuando están volando en la búsqueda de sus alimentos tienen una serie de llamados que se conoce como fase terminal, que ahora están buscando ahí alimentos. Vean cómo se acelera. Estos últimos llamados, perdón, me voy a detener. Estos últimos ti, 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 se conocen como una fase terminal, un tren de alimentación o un bus de alimentación, es decir, nos da una indicación de que el murciélago atrapó una presa. Y eso es importantísimo porque no solo nos permite la acústica, saber qué especies están ahí, sino si están utilizando cierto hábitat de cierta manera. Entonces, que están comiendo, forrajeando ahí. Y eso nos puede dar pues datos interesantísimos. Algo pasó con mi presentación que no se está poniendo completa, perdón. Aquí tenía una diapositiva en donde presentaba el trabajo de mi colega, el doctor Rafael Ávila,
A ver qué pasó, porque estaba todo muy bien, sí, como que se borraron estas, pero se las platico. Era una diapositiva en donde se veía que los murciélagos estaban más activos en un ambiente urbano de la Ciudad de México, justo en áreas que tienen parques con cuerpos de agua y con luces blancas. Es decir, compara mi colega entre luces amarillas, naranjas y blancas y entre diferentes parques pequeños, grandes, con agua, sin agua, y lo que encuentra es que, por ejemplo, los murciélagos en ambientes urbanos no solo prefieren, sino forrajean, comen en ambientes con cuerpos de agua y cerca de luces. Y ahí nos dice qué especies son las que prefieren este comportamiento o que están haciendo ese comportamiento. Entonces, eso también nos da una idea de en el término de manejo de los ambientes, de los parques urbanos, qué recomendaciones podríamos hacer si lo que queremos es atraer a la fauna, ¿no? Me voy a saltar esta. Otro de los aspectos que nos está ayudando la acústica es teniendo las llamadas, las bibliotecas, poder encontrar qué algoritmos, qué métodos son los mejores para tener identificaciones automatizadas. Estamos en la búsqueda, todavía no hay nada definitivo, todavía no se descubre el mejor método. Con algunos colegas en la diapositiva anterior, con Verónica Zamora y en este caso con Jorge Ayala, hemos desarrollado pues los mejores métodos que se ajustan digamos que a bibliotecas, en el caso anterior eran de todo México y en este regional, en la zona centro del país, y cuáles métodos como función discriminante o análisis neurales son como los mejores, o este conocido como Random Forest, que son los mejores en este caso Random Forest fue el mejor, para llegar a una identificación automatizada. Sin embargo, todavía siguen cometiendo muchos errores, eso es importante. Aquí también se borró mi figura, pero yo les quería presentar aquí diferentes herramientas que actualmente están disponibles en la web, como un programa que se llama Caleidoscopio o Batscope o Sonobat, que son diferentes programas, softwares que se pueden comprar y que te permiten una vez que tienes las grabaciones, someterlos o correrlos, vamos a decir, con esos softwares y tener algunas identificaciones automatizadas, pero he de decir que todavía se cometen muchos errores. Necesitamos mejorar esa identificación automatizada. El tener vocalizaciones conocidas, pues nos permite tomar acciones como remediación. En los últimos años ha habido mortandad muy alta de murciélagos en plantas eólicas, ¿no? En turbinas eólicas. Y una estrategia que se está utilizando es utilizar drones que están haciendo vocalizaciones como para evitar que los murciélagos se acerquen. Hubo un trabajo muy interesante, desaparecieron muchas de mis diapositivas, lo siento, pero hubo un trabajo muy interesante de colegas en Canadá que mostraban que cuando le ponían bocinas a las torres eólicas, murciélagos se alejaban y morían menos. Algunos siguen muriendo, ¿no? Entonces, estos investigadores lo que utilizan es un dron que está produciendo las vocalizaciones precisamente para evitar que los murciélagos que están en las cercanías de las torres eólicas sigan ahí cerca y se alejen. Y está aparente funcionando bien, a diferencia, ellos dicen, de estas bocinas estáticas que ya son comerciales incluso, es que con el dron tú puedes ir cambiando las frecuencias dependiendo de qué murciélagos estés grabando. Entonces, tú puedes estar monitoreando desde abajo qué especies estás encontrando y entonces pedirle a la bocina que haga vocalizaciones precisamente en ese rango de frecuencia donde pueda ser más incómodo al murciélago porque le va a interferir con su propio eco, va a ser como ruido ambiental, entonces que se alejen de las turbinas eólicas y entonces eviten morir. Entonces estamos viendo cómo la tecnología, en este caso drones, pues se está utilizando mucho más. Este es otro trabajo hecho en Dinamarca, en donde lo que hacen es precisamente probar diferentes estrategias para evitar, porque los drones tienen su propio sonido. De interferencia y mucho de este sonido está dentro del rango de muchas de las especies a la que vocalizan. Entonces,
Estos investigadores lo quisieron probar poniendo un hilo con una, vamos a decir, una caña de carbono, y entonces ahí ponen los diferentes micrófonos y encuentran, digamos que la altura idónea para que este dron, además le ponen una cobertura dentro del, digamos que del motorcito del dron, para evitar que ese ruido llegue a los micrófonos e impida grabar a los murciélagos. Y están teniendo mucho éxito. Como dicen, es tecnología nueva que está probándose, todavía no es comercialmente disponible, pero hay mucha investigación en este sentido, precisamente, no solo para el monitoreo de las especies, sino, como ya les comenté, para evitar que colisionen, ¿no? Entonces estamos viendo cómo el conocer las vocalizaciones de las especies, pues está siendo un insumo necesario para poder investigar qué especies están a diferentes alturas, cuáles son más susceptibles de chocar con estructuras eólicas y de qué manera podemos remediar, por ejemplo, con estos bocinas que producen sonidos de interferencia con los murciélagos. Aquí también se desapareció la imagen, pero lo que les quería mostrar es que hay muchos trabajos que con acústica hacen grabaciones, usan los trenes de alimentación, estos feeding buses, para poder saber en dónde están utilizando los ambientes. Y nos hemos dado cuenta que muchos murciélagos son controladores naturales de plagas de muchos cultivos. Este trabajo específico fue hecho en Chile con plantas de vid, y lo que los colegas encontraron es que ahí están los datos de cuántos cientos de dólares por hectárea se ahorran los productores con el hecho de tener a los murciélagos forrajeando. Hicieron un encierro en donde impedían a los murciélagos que llegaran a comer insectos plagas ahí, y lo que vieron y midieron el daño de los frutos de las uvas y de las hojas. Y entonces se dieron cuenta de que hay pérdida, pues, de la producción que se usa para los vinos, que a muchos de nosotros nos gustan. Entonces los murciélagos nos hacen el favor de controlar plagas de vino, de café, de arroz, de algodón, de tomate, de arroz, ya lo dije, o sea, de muchos, de nogales, etcétera. Cada vez conocemos más y más y más el papel ecosistémico que están fungiendo como depredadores de insectos, y la acústica nos ayuda mucho porque nos ayuda a entender qué especies son las que están comiendo, cuántas veces están forrajeando, y mucho de este trabajo pues también ha ido a la par de colectar heces de estos murciélagos y ver efectivamente que dentro de las presas están estos insectos plaga, ¿no? Entonces, y se hace un trabajo muy concienzudo, no crean que así tan sencillito como yo lo dije, ¿no? Hay muchos trabajos muy interesantes. Ya para ir terminando, la acústica se ha valido también de herramientas increíbles, ¿no? En los últimos años, muchos investigadores están desarrollando tecnologías pues muy pequeñas, nano casi, y se han podido generar estos GPS, mini GPS, que se llaman biologgers, a los cuales se les puede añadir algún otro elemento, como la velocidad a la que los murciélagos están, la altura a la que estos murciélagos están volando, cámaras que permiten ver interacciones de estos murciélagos con otros, sensores de calor, y uno de los elementos muy interesantes son los micrófonos. Aquí está, ay, no se puede reproducir, perdón. Estaba una imagen que mostraba las trayectorias de Myotis vivesi, un murciélago al cual se le puso GPS. Aquí ya está en este artículo mostrado las diferentes trayectorias de diferentes individuos de Myotis vivesi, y con base en estos trabajos del GPS con micrófono podían darse cuenta en dónde están comiendo dentro del mar de Cortés esta especie endémica que se alimenta de peces y de crustáceos, y además podían los investigadores saber o trataron de entender de qué manera este murciélago cambia de ruta y se va en cierta dirección buscando precisamente las presas, porque en el mar abierto las presas como peces, crustáceos, son muy impredecibles, no sabemos las corrientes dónde los están llevando. Entonces, los que ellos alcanzan a detectar precisamente con estos micrófonos es que estos murciélagos, digamos que espían a otros individuos de la propia especie, de la misma especie, y cuando oyen dónde están forrajeando, dónde están llevando a cabo su alimentación con estos trenes de alimentación, cambian de ruta y se van, digamos que en esa dirección. Entonces, estamos viendo que la acústica en otro nivel, ¿no? Cómo nos permite conocer
cómo determina los murciélagos el uso del hábitat, etcétera, ¿no? Lamento mucho que estas diapositivas no se estén viendo. La comunicación también es importantísima en términos de lo social. Estos sonidos se grabaron con esta especie que no se puede reproducir por alguna extraña razón. Este murciélago es un murciélago bastante único que tiene no solo este pliegue de piel debajo de la boca como una máscara, por eso estos autores le pusieron los seductor enmascarado, ¿no? Y tiene un comportamiento que se detectó hace unos pocos años, hace un par de años, muy único. Y este murciélago lo presentan muy pocas especies de murciélagos. Se para como en un tendedero a este tipo de cortejo, se llama lek, y se paran y se anuncian los machos para atraer a las hembras, con vocalizaciones que están ahí en este, trinos y un sonido muy intenso, que suena así como un latigazo, y ellos muy probablemente usan este pliegue de piel para, digamos que, hacer más sonoro su vocalización y atraer a las hembras, y la hembra escoge entre los diferentes machos que están ahí colgados con base en el canto y en el batir de las alas. Estas alas tienen unas pequeñas rayitas que no tienen otros murciélagos, muy interesante, y estos murciélagos baten las alas, cantan y magnifican muy probablemente su sonido con este pliegue de piel, y con eso cantan y atraen a las hembras. Y la hembra decide con qué macho se aparea y posteriormente se va, probablemente no sé si con otro macho, pero los machos siguen cantando para atraer las más hembras posibles. Entonces, el conocer los sonidos, el conocer la variedad de repertorios acústicos, pues es sumamente importante, no solo pues para entender su etología, sino también para tener la variedad de murciélagos que tenemos. Lamento mucho que en las últimas diapositivas algo fallara, pero bueno, con esto aquí hay una foto de un murciélago muy bonito. Quiero agradecerles por la invitación. Yo lo que quería es hablarles un poco de este panorama, de cómo surge esta biblioteca, cómo la ensamblamos y qué utilidad tiene tener una biblioteca acústica en este mundo moderno en donde cada vez más la tecnología pues nos está permitiendo con el uso de drones, de micrófonos muy pequeños, conocer el comportamiento, el uso del hábitat y eso traducirlo en acciones de manejo puntuales, como les digo, en el caso de las eólicas, de remediación, porque estamos teniendo problemáticas grandes de conservación de algunas especies y la acústica, pues es una herramienta súper útil. Muchísimas gracias por su atención y pues quedo disponible para si hay alguna pregunta. Y Muchas gracias por tu excelente presentación, María Cristina, y tienes muchísimas preguntas. Y la mayoría están muy asombrados de los sonidos que has presentado y preguntan dónde se pueden escuchar, si hay alguna colección, creo que por ahí pusieron, ¿no? Dónde se pueden escuchar. No se te oye. Perdón, específicamente los del proyecto Sonosots, no hay como tal un repositorio, pero se pueden solicitar a Conavio. Ahorita ya hay otros repositorios grandes, está Xenocanto, que no solo tiene cantos de aves, sino ya también está murciélagos, y de hecho lo más probable es que también toda esta biblioteca de Sonosots se vaya también a Xenocanto. Hay otra biblioteca que, Quirobox se llama, Quirobox, tiene mucho más especies asiáticas y unas europeas, pero también ya está incluyendo latinas. Y entonces, muy probablemente también con esos repositorios vamos a compartir nuestras vocalizaciones, porque lo que más queremos es que la gente los use, porque es una herramienta importantísima para la identificación correcta de especies. Claro, gracias. Guille Cabañas y Tania preguntan que si se han registrado vocalizaciones, diferencias en las vocalizaciones en época reproductiva o en las colonias de maternidad. Cada vez estamos teniendo un poquito más de idea de cómo varían las vocalizaciones entre machos y hembras
Sí hay muy pocos trabajos, muy pocos trabajos que exploren estos aspectos, hay que decirlo. Ahí hay una ventana abierta entre machos, hembras, entre jóvenes, adultos. Por ejemplo, hay unos trabajos muy bonitos hechos en la Universidad de Morelos, en donde tienen el registro de un neonato y van viendo conforme va pasando las semanas la maduración vocal de una especie que se llama Myotis bellifer, y hasta que digamos que su llamado ya se parece al de un adulto, ¿no? Entonces, ahí se ha hecho Morelos, lo han hecho también con zorros voladores en Egipto, entonces, en Israel, perdón. Entonces, estamos teniendo cada vez más conocimiento. En el caso de las mamás, también, pues, hay una enorme expectativa de conocer cómo es que las mamás pueden reconocer sus crías entre millones de individuos, entre miles de crías. Pero sí, hay reconocimiento entre madre y cría de forma auditiva, de forma vocal. Entonces, entender exactamente cómo varían esos llamados y cómo una madre le permite encontrar a su cría, pues es un tema interesantísimo por estudiar, ¿no? Claro. Silvia Torres pregunta que cómo se explica que las especies sean crípticas, si esto tiene alguna utilidad evolutiva. Bueno, pues ¿cómo se explica? Porque nosotros pues hemos asumido pues de una forma muy a la ligera por muchos años que especies que tienen una amplia distribución son la misma especie y no tomamos en cuenta pues las barreras geográficas que han ido surgiendo a lo largo de la historia evolutiva de la especie. Eh, Voy a platicar muy brevemente el caso de un estudiante mío que investigó una especie que se llama Corynorhinus mexicanus, que es una especie endémica, y que a él le brincaba, vamos a decir, el gusanito de haber leído en un artículo del 2005 la diferencia en términos de divergencia molecular que encontraba entre una población del centro de México con el norte de México. Y eso le dio a él, pues, las herramientas como para proponer investigarlo. Y encontró que la población de murciélago de Corynorhinus, que está en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, en realidad es una especie nueva, diferente, que pasa desapercibida. Ya ahora, pues empezamos, cuando ya se juntan otras herramientas como la morfometría geométrica, se encontró que sí hay diferencias en la mandíbula, un poco diferencias en la coloración, en el patrón de bandas de la coloración, que lo puede ir diferenciando de la especie, digamos que del resto del país, pero que cuando uno lo ve a la ligera, pues piensa, ah, es esta misma especie. Entonces, hay barreras geográficas, en este caso la Sierra Madre, que nos permite, oriental, que nos permite, pues, ir dilucidando que en realidad eran especies diferentes y que no nos habíamos dado cuenta. Y lo mismo pasa entre especies de continente con islas, que estamos también estudiando y tratando de dilucidar si son especies diferentes, ¿no? Uh-huh. María de los Dolores Pérez Acosta pregunta si hay pequeñas diferencias en su laringe que tenga relación con la diferencia de vocalizaciones entre las especies. Ahí sí le debo la respuesta, pero hay muchas personas que sí están estudiando anatómicamente diferentes estructuras que están relacionadas con las vocalizaciones. Una de ellas también actualmente conocí a una persona que está abordando variaciones en la cóclea. La cóclea es una estructura que le ayuda precisamente a recibir estos sonidos y clasificarlos y auditivo, ¿no? Dentro del oído. A esta persona específicamente pues está trabajando con pues escaneos de la cóclea y así como pues hay otros que están trabajando cambios en la hoja nasal, por ejemplo, entre los filostómidos, el tamaño, también en las orejas, pero todavía digamos que estamos en pañales en mucha de esta información. Seguramente hay gente que está trabajando con el grosor de la laringe, el largo de la laringe, que implica pues tener estos organismos con un escaneo 3D para precisamente ver estas variaciones a nivel muy fino, ¿no? Que no tan fácil con una disección se ven, ¿no? Alan Chavarría pregunta si esta ubicación les permite detectar a depredadores. Sí, la
ecolocalización también estamos conociendo cada vez un poquito más que les permite hacer vocalizaciones de advertencia. Nosotros mismos, cuando nosotros atrapamos murciélagos en redes, muchas veces notamos que ellos producen algunos llamados de estrés, de advertencia, de miedo seguramente. Y muchas veces hemos notado cómo se acercan otros individuos a la red. Yo creo que en el afán un poco de ayudar a su colega, ¿no? A su murciélago de la misma especie que está siendo capturado y en ese momento liberado. También hemos notado cómo crías realizan vocalizaciones y vemos inmediatamente cómo un individuo más grande se acerca, que asumimos muchas veces que es la mamá. Eso me ha tocado verlo. Entonces, producen vocalizaciones de advertencia, de cohesión grupal. Por ejemplo, hay especies que forrajean juntas. El murciélago pescador se ha visto que los machos se van un poco por su lado, pero las hembras salen juntas a comer. Entonces, hay vocalizaciones seguramente de vamos por acá, etcétera, de prevención de depredadores, de cohesión, de indicaciones de por dónde ir, de estrés por parte de individuos que se ven atrapados por depredadores, etcétera. Entonces, pero otra vez, la parte de comunicación es de la menos conocida, ¿no? Gracias. Sobre los equipos, hay otras preguntas que tienen relación que desde tu experiencia, ¿qué programas han sido más efectivos al momento de grabar los llamados o identificar las especies como el Peterson y Kaleidoscope, por ejemplo? Y Sí. si los murciélagos modifican su comportamiento con los equipos de localización. Eh, En mi, o sea, y como siempre digo, yo no quiero promocionar ninguna marca. En el doctorado yo utilicé un detector Peterson que es excelente en términos de la calidad del micrófono. En el proyecto Sonoso trabajamos con otro que se llama Avisoft, que también era excelente, pero por ejemplo los Avisoft, ya con el paso de los años, mi recomendación es usarlo un poquito más en, en experimentación, por ejemplo, en condiciones un poquito más controladas, porque son más sensibles a la humedad, al agua, o sea, no pueden mojarse de ninguna manera, ¿no? Algunos de la marca Wildlife Acoustics han creado micrófonos un poquito más resistentes a condiciones ambientales y dentro de esa marca hay algunos que se pueden dejar desatendidos, que tienen micrófonos con capuchas protectoras ante la lluvia, el sol, el viento, etcétera, y que aguantan muy bien a la intemperie meses, años, ¿no? De uso. Entonces, ahora sí que todo depende de para qué se quiera usar el micrófono. Todos tienen, digamos que algunos pros y algunos contras. El precio es uno de ellos, ¿no? La sensibilidad, digamos que la delicadeza puede ser otro contra, pero, y en términos de los softwares, pues yo, igual en el doctorado, utilicé, como usé un Peterson, utilicé el software del Peterson, pero la realidad es que ya hay otros softwares que te ayudan, por ejemplo, el caleidoscopio. Recientemente adquirí una licencia para mis estudiantes porque te permite clasificar un poquito más rápido los llamados que algunos otros softwares, ¿no? Entonces, todo dependerá de la pregunta, del dinero, del financiamiento, del intemperie. En los últimos años se desarrollaron unos micrófonos muy baratos de $70 aproximadamente que se llaman AudioMod. Los AudioMod son digamos que son libres, se compartió la tecnología, el que quiera puede ver, bajar, el que sepa, ¿no? De electrónica puede incluso ensamblar AudioMods, hay aquí distribuidores ya en México, pero son de bajo costo y eso ha permitido que muchas personas puedan poner muchos micrófonos cubriendo una gran área, investigar cosas como cacería, porque también ha detectado disparos de armas y detectar monos. Conozco a una chica que ha trabajado con primates y ha identificado llamados de monos y se puede identificar muy bien con estos dispositivos. El contra que yo le veo es que muchas veces, por ejemplo, se recomendaba ponerlo en una Ziploc y hay veces que vamos a lugares tropicales y las hormigas comen las bolsas, la hacen hueco y hacen nidos dentro de los dispositivos y los dañan, ¿no? Los dañan la humedad, los dañan los insectos, etcétera. Entonces, ahí hay que también ponderar, valorar dónde vamos a trabajar, cuánto dinero tenemos, cuántos micrófonos necesitamos y con base en eso sería un poquito la decisión. Muchas gracias. Tienes muchas felicitaciones Muchas gracias a y todos. por ahí preguntan
¿Hasta qué altura pueden volar los murciélagos? Y si has encontrado algún cambio en la vocalización por causa de la contaminación acústica o por el tipo de hábitat. Bueno, la literatura nos ha hablado de un registro acústico cerca de los 3 kilómetros. Es decir, vuelan altísimo. Este es un trabajo hecho con una especie que tenemos en todo el país, pero ese trabajo fue hecho en el sur de Estados Unidos, en la zona de Texas, y han subido globos de helio y aerostáticos, etcétera, tecnología para poder grabarlos allá arriba. Y sorprendentemente hay un trabajo muy interesante de Erin Gillam que muestra esta vocalización de un murciélago que nosotros consideramos que vuela alto a 60 metros, 50, y que vamos a decir luce un poquito así. Bueno, a 1 kilómetro luce así, o más bueno, menos metros, tal vez no en 1 kilómetro, así, completamente diferente el llamado, porque allá no tiene ni un solo obstáculo. Entonces, especies que nosotros incluso creemos que hacen una vocalización típica de cierta característica, cuando tenemos un micrófono colocado a 100 metros sobre el nivel del mar, vemos que completamente es muy diferente, ¿no? Entonces, la otra pregunta era que sí he visto. Bueno, sí hay variaciones, por ejemplo, la humedad tiende a hacer que los pulsos duren un poquito más. Definitivamente la humedad, la vegetación atenúa, eso sí lo vi en el doctorado de una manera muy clara, atenúa, porque son como filtros acústicos. La humedad son como gotitas de agua que están en el ambiente. Entonces, cuando uno graba llamados de murciélagos, pues ese sonido se está filtrando en toda esa agua. Entonces nos llega de una manera más débil a los micrófonos y muchas veces pues son llamados de muy baja calidad que no nos permiten identificar porque no se graba completa la forma. O la vegetación también actúa como un filtro. Entonces, sí hay variaciones de los llamados, tienden a aumentar la duración, tienden a filtrarse y llegar con muy baja calidad. Entonces, sí hay definitivamente diferencias con variables climáticas, ¿no? Muchas gracias. Por ahí preguntan si Centurio cenex es la única especie que tiene ese tipo de máscara. Eh, Según yo, sí, aunque creo que hay otra especie dentro del mismo Ametrida centurio, no sé si también tiene una máscara, pero no tan notoria. Me disculpo por no saber la respuesta, pero definitivamente es el único que tiene esas rayas en las alas. Entonces, tiene unos parches en los hombros, eso sí los tienen otras especies también de emparentadas, y hay otras especies que tienen parches de otros colores, pero creo que sí es el único que tiene esta máscara, pero me disculpo si estoy Sí. respondiendo mal. Este, Otra vez, muchas felicidades por tu excelente plática y por la emoción que tienes al presentarla. Sí. María de los Dolores pregunta si es el mismo tipo de vocalización en las crías que en los adultos y a qué edad empiezan a realizarlas. No, no son las mismas vocalizaciones. Cuando tenía unas diapositivas, al final sí las había yo quitado, pero originalmente tenía unas, porque ya no me iba a dar tiempo. He encontrado, por ejemplo, crías que lamentablemente perdieron a su madre, y lo que he hecho antes de que fallezcan, porque lamentablemente, aunque los cuides, muchas veces no lo logran porque necesitan a la mamá pues para la leche y los cuidados. Pero tuve la oportunidad de grabar crías hace 2 años, de una que se lo comió una iguana a la mamá, y totalmente lucen diferentes. Y está este trabajo que mencioné de Miotis Bellifer, de colegas de la UAM, de Fabricio Varela, es el primer autor, y él presenta precisamente cómo la ontogenia del canto de murciélago en esa especie. Hay otros trabajos con zorros voladores en Israel, en donde también se va viendo cómo aprenden con el apoyo de los padres. Entonces, sí va viendo una transición, no es muy tardada, es unos cuantos meses, poquitos meses. Los murciélagos alcanzan la adultez, digamos, ya el tamaño de un adulto, etcétera, en unos 3 meses, más o menos. Gracias. Bueno, tienes muchísimas felicitaciones Gracias a todos. y por ahí pides si podrías repetir alguno de los sonidos de alguno de los mursis que pusiste. Claro, con mucho gusto. Ay, espérenme, porque si no, ya ven, ya se está descuajaringando. Ahí estaba
algunos sonidos que no sé por qué, como les dije, a ver si lo voy a poner. No, algo pasó cuando me salí y volví a entrar, pero aquí están, ahora sí están viendo mis diapositivas completas para que vean que no les mentí. A ver si me deja con este cambio el mandarlo, ojalá y sí. Ay, ahí está. Les voy a mandar, les voy a poner a ver. Ay, entonces ahí hay un par de cantos para los amantes de la acústica de murciélagos. Estos, tengo que decirlo, están en cámara lenta, porque el primero sí estaba en cámara, digamos que a velocidad normal, pero los otros están, digamos que en cámara lenta para poderse oír mucho mejor, ¿no? Pues muchísimas gracias. Te pediría si puedes poner en el chat tu correo o cómo se pueden Claro que sí, contactar contigo, por favor. claro que sí. Y muchísimas felicitaciones por esta excelente plática, ¿no? Y recomiendan que dar más difusión. Claro que sí, sí, pues nosotros hacemos desde nuestras sociedades científicas y nuestras páginas, pues toda la difusión que podemos, todas estas charlas, por ejemplo, cuando quedan grabadas me las comparten, yo las subo, las Ujú. comparto pues en los medios electrónicos de las redes sociales, pero sí, con toda la libertad de compartir mi charla, una vez que se genere el video, con mucho gusto, yo encantada que se comparta, mientras más gente conozca de esta variedad de sonidos que producen los murciélagos, pues mucho mejor, ¿no? Ujú. Pues muchísimas gracias, en verdad, por esta plática tan interesante sobre estos mamíferos tan peculiares, ¿no? Que Así es. sí, por ahí alguien dice que son tan feos que son bonitos, ¿no? Algunos, 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 algunos son claro, sí, preciosos. hay de Algunos todo. sí tienen sus rarezas, hay que Sí, decirlo. sí. Muchísimas gracias, en verdad. Muchísimas gracias a usted por la Sí, invitación. Muchas gracias a todos por sí. escucharme el día de hoy. No, mil gracias, doctora Cristina. Estuvo excelente la conferencia. Le voy a mandar el chat también. Tiene algo como dice la doctora Kathleen, muchísimas felicitaciones por su excelente trabajo y todo. Y sí, de hecho, nada más antes de que nos vayamos, nada más los quiero invitar a que nos acompañen. En julio no tenemos conferencia, la tenemos hasta agosto y sería el martes 13 de agosto para que lo anoten en su agenda. Y nos veríamos en el mismo horario, el martes, justamente el martes 13 de agosto. Y nos acompaña la doctora Flavia Miranda con la conferencia Técnicas de Campo para el Trabajo con Genartros. Entonces nos veríamos el 13 de agosto. Y sí. Muchas gracias, doctora Muchísimas Cristina. gracias Sí, a Cristina y a ustedes sí, por asistir a este seminario. Muchísimas gracias. sí. Buenas tardes a todos. Bonita tarde, hasta luego. Pues, nos Gracias. vemos en agosto. Hasta Ujú. luego. Saludos.